Hola, siguiendo la línea de investigación, tenemos que avanzar ahora con la segunda fase, que es el diseño metodológico, que consta de las siguientes partes: tipo de investigación, área de estudio, universo, muestra, técnicas y procedimientos, enunciado de las variables por objetivo y por supuesto la operacionalización de las variables. Te dejamos con el video a continuación. Nuestro tipo de investigación es el descriptivo, ya que es la base inicial y punto inicial de los otros tipos de estudio. Son aquellos que están dirigidos a determinar el cómo es y cómo está la situación de las variables que se estudian en una población, así como la frecuencia con la que ocurre determinado fenómeno, incidencia, prevalencia, en quiénes, dónde y cómo se están presentando estos fenómenos. Dan respuesta a las interrogantes como cuál es la frecuencia de las reacciones adversas que presentan las personas que se realizan hemodiálisis. Nuestra área de estudio corresponde al Hospital Alemán Nicaragüense ubicado en Managua, Nicaragua, una institución pública de referencia nacional en atención a pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo mediante hemodiálisis. Contamos con un universo de 87 personas, dividido en 2 turnos, lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábado. Siguiendo con la muestra, para determinar el tamaño de la muestra, tomamos como referencia a 144 pacientes atendidos diariamente en el servicio, de los cuales 87 son mayores de 60 años. Aplicamos un muestreo probabilístico con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. El resultado fue una muestra total de 72 participantes. El tipo de muestreo utilizado es un muestreo estratificado, basado específicamente en el grupo de personas mayores de 60 años. En cuanto a los criterios de inclusión, se consideraron los siguientes: personas mayores de 60 años, personas de ambos sexos, personas de toda la etnia. Y en los criterios de exclusión tenemos personas menores de 50 años, pacientes que no otorgaron su consentimiento informado, personas con alteraciones neurológicas. Esto nos permitió delimitar una muestra representativa y adecuada para cumplir los objetivos del estudio. En las técnicas y procedimientos para la recolección de información, utilizamos como técnica principal el estudio de casos, que nos permite comprender fenómenos de manera profunda. Además, realizamos lectura y análisis de documentos, específicamente del expediente clínico de cada paciente. El procedimiento consistió en elaborar fichas de análisis documental aplicando una revisión detallada de los expedientes para obtener datos sociodemográficos, clínicos y adversos relacionados con la hemodiálisis. Ya en el enunciado de las variables por objetivo, en nuestro estudio definimos 3 grandes grupos de variables alineadas con los objetivos de nuestro trabajo. Como primero tenemos los criterios sociodemográficos, en los cuales analizamos el índice de masa corporal, el sexo, el estado civil. Estos datos nos permiten caracterizar a la población atendida en la hemodiálisis. Como punto número 2 tenemos la condición clínica del paciente, donde evaluamos la farmacología actual, las comorbilidades de nuestro paciente, el estado nutricional. Con esto identificamos el estado de salud general del paciente al momento de su hospitalización. Y como punto número 3 tenemos las reacciones adversas durante la hemodiálisis. Ahí interpretamos los eventos que presentan durante el procedimiento, entre ellos la hipoglucemia, episodios de hipotensión arterial intradiálisis, la ganancia de peso intradiálisis. Todos estos indicadores nos ayudan a comprender los riesgos asociados al tratamiento y la estabilidad del paciente. En cuanto a la operacionalización de lo que son las variables, tenemos que como primer objetivo lo que son los criterios sociodemográficos de los pacientes que se realizan lo que es la hemodiálisis. Como primer variable tenemos lo que son el índice de masa corporal de estos pacientes. Como definición tenemos que esta la vamos a calcular a partir de lo que es el peso en kilogramos entre lo que es la talla al cuadrado. Como lo que indicador tenemos que se sacará del indicador numérico que obtendremos entre lo que es la talla y el peso.
Como valores tenemos el bajo peso, el peso normal, el sobrepeso y obesidad en lo que es grado 1, 2 y 3 y con una escala de razón. Como segunda variable tenemos lo que es el sexo, que se va a definir como la característica física y fisiológica de la persona al nacer, lo que tiene como indicador ya sea masculino o femenino, y lo que son los valores se categorizará y clasificará con las características de la persona, y en lo que es la escala es nominal y dicotómica. Como tercera variable tenemos el estado civil, y esta se categorizará según la constancia legal que apruebe dicho hecho. Como indicador y valores tendrán lo que son soltero, casado, divorciado y viudo. Y como escala tenemos una nominal politómica. Como segundo objetivo tenemos identificar la condición clínica del paciente de acuerdo con su estado de hospitalización. Como primer variable tenemos farmacológica. En lo que respecta a su definición, hace referencia a los pacientes que toman o no su tratamiento según recomendación médica. Como indicador tenemos el porcentaje de pacientes que cumple con su tratamiento farmacológico base, y como lo que son valores son pacientes que no cumplen con su tratamiento farmacológico, pacientes que cumplen con su tratamiento esporádicamente y pacientes que sí cumplen con su tratamiento en tiempo y forma. Y como escala tenemos la ordinal. Como segunda variable tenemos lo que es comorbilidades. Como definición tenemos presencia de pacientes con diagnóstico confirmado de lo que es hipertensión arterial y diabetes mellitus de acuerdo a lo que es historia clínica. Como indicador tenemos preferencia confirmada de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus y hipertensión arterial. Como valores tenemos no presenta ninguna de estas comorbilidades, presenta hipertensión arterial, presenta diabetes mellitus o presenta ambas, diabetes mellitus y hipertensión arterial. Como escala tenemos lo que es una nominal politómica. Empezaremos hablando con el estado nutricional. Lo entendemos que es por una presencia de debilidad muscular, astenia, fatiga. En lo que es el indicador, su porcentaje de pacientes que tienen desnutrición y enfermedad renal crónica. Además de esto, en lo que son las variables, vamos a tener que estas pueden estar presentes en pacientes desnutridos o con enfermedad renal, y en la escala vamos a tener lo que es una escala nominal y dicotómica. Lo que es hipoglucemia, vamos a entender que hipoglucemia es la disminución de lo que es la glucosa en sangre. En lo que es su indicador vamos a tener un porcentaje de pacientes que presentan hipoglucemia después de la hemodiálisis. Y en lo que son sus variables, estas pueden estar ausentes o presentes. Y en su escala vamos a tener una escala nominal y dicotómica. En el episodio de hipotensión arterial intradiálisis, esta se considera un episodio de hipertensión arterial intradiálisis cuando se cumplen al menos uno de los siguientes criterios durante la sesión de hemodiálisis. 1. Descenso de la presión arterial sistólica mayor o igual de 20 milímetros de mercurio, o de la presión arterial diastólica mayor o igual de 10 milímetros de mercurio respecto a la presión arterial prediálisis. En el indicador vamos a tener un porcentaje de pacientes que tienen episodios de presión arterial intradiálisis. Estos pueden estar ausentes o de baja frecuencia o una frecuencia moderada, o se puede presentar también una alta frecuencia. En su escala tenemos que una escala ordinaria. En lo que es la ganancia de peso intradiálisis, esta se entiende porque es una diferencia en kilogramos entre el peso seco del paciente, peso al final de la diálisis anterior sin exceso de líquido, y el peso del paciente al ingresar a su siguiente sesión de hemodiálisis. En los indicadores tenemos que estos pueden ser absolutas o relativas. En las variables tenemos que esta puede ser desde óptima, adecuada o excesiva, con una escala de razón.